Hola amigas y amigos, soy el profesor Inda y me complace compartir con ustedes nuestro programa. Antes de comenzar con el tema de hoy, vamos a dar respuesta a la pregunta anterior. Norma Jeanne Montesson tuvo como nombre artístico Marilyn Monroe. Ella se encuentra fallecida en su casa el 5 de agosto de 1962. Se suicida con una dosis excesiva de barbitúricos. Los barbitúricos son pastillas para los nervios. Filmó muchas películas, como por ejemplo Los caballeros las prefieren rubias, Niágara y muchas más. Se dice que en su vida privada era parecido a lo que filmó en sus películas. Una mujer problemática, fatal, y parece que estaba muy afectada por los nervios y se suicida. Vamos a nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy es sobre un gran cantautor cubano, Fernando Borrego Linares, más conocido por Polo Montañés o el Guajiro Natural. Polo nace el día 5 de junio de 1955 en el caserío del Brujito, actual provincia de Artemisa, antigua provincia de Pinal del Río, en el centro del lomerío de la cordillera del Rosario. Su padre era muy humilde, eran de familia muy humilde, era carbonero y se trasladaba por el lomerío continuamente, por lo que tuvo diferentes viviendas. Todas sus casas eran muy humildes, techo de guano, piso de tierra. Desde muy niño, Polo se inclina hacia la música. Cuando tenía 7 años, comienza a tocar la tumbadora. En ese tiempo era una tumbadora rústica, un tronco de aguacate hueco, forrado con cuero de buey, y él comienza a tocar la tumbadora. También aprende guitarra. Después comienza a tocar en fiestas familiares con su papá y otros miembros de la familia. Ya cuando joven, forma parte de un conjunto o grupo musical llamado Cantares del Rosario porque cantaban en toda la lomería de la cordillera del Rosario. Ahí ellos se dedicaban a cantar en guateques, serenatas y todo tipo de fiestas por el lomerío. Polo comienza a componer canciones. Se dice que en el año 1973 compone su primera canción que le da por nombre Estos años felices. Polo compone en total más de 70 canciones, pero las engaveta. Él decía que eran canciones que no tenían valor. Polo era autodidacta. Polo componía sus canciones basándose en brisa en el monte, en los ríos, en los bohíos, en las mujeres, en fin, en todo lo que contornaba su alrededor. Él no tenía estudios musicales ninguno, simplemente era su inspiración natural. Polo sigue cantando con ese grupo y ya en años posteriores va creciendo el grupo. Polo era la figura central del grupo, era el cantante, era también el que componía las canciones, el arreglista. El principal instrumento del grupo era el tres. El tres es un instrumento campesino parecido a la guitarra, pero que tiene 3 cuerdas. Se utiliza mucho en la música guajira. Después, años después, se crea en las terrazas el complejo. Ellos habían ido a vivir para las terrazas y se crea un complejo turístico, con muchos centros turísticos. Y hablan con el grupo de Polo para que amenizara con su música esos centros turísticos que había en el complejo de las terrazas. Ahí asistían muchos turistas del mundo entero, que iban por lo hermoso del paisaje y también atraídos por lo que habían oído hablar de un músico campesino que le decían Polo Montañés y que cantaba muy bonito. Un empresario musical disquero, atraído también por la fama que había ido adquiriendo Polo en ese lugar, habla con él, va ahí, lo oye cantar y se admira de la forma en que cantaba Polo.
habla con él y lo conquista y lo embulla a grabar varios discos. Su primer disco lo graba en el año 2000. Ese disco se llamó Guajiro Natural, un CD, un disco compacto. Y en Cuba no se estrena, sino que se estrena en el extranjero, en Colombia. En Colombia es un éxito total. Más de 40.000 copias se venden en pocos días. Disco de oro, disco de platino. El pueblo de Colombia admiraba a Polo Montañés. Era un ídolo en Colombia. Le decían el Guajiro Natural, porque como el disco se llamó el Guajiro Natural, le decían el Guajiro Natural. Incluso hacen a Polo hijo adoptivo, hijo predilecto de Colombia. Regresa Polo de Colombia, continúa cantando. En Cuba oían por la radiodifusión a ese cantante y como Polo, a pesar de su fama en el extranjero, en Cuba era poco conocido, mucha gente pensaba, bueno, y ese cantante, tan buen cantante, es venezolano, es puertorriqueño, es colombiano, hasta que se dan cuenta que era cubano. La canción preferida que todo el mundo tarareaba era una canción de Polo llamada Un montón de estrellas. Esa canción era tarareada por niños, por jóvenes. Polo se va haciendo famoso en Cuba también. Polo canta en teatros, en cabarets, en fiestas. Bueno, canta en diferentes lugares. La radiodifusión a cada momento se oían canciones de Polo. Polo graba su segundo disco compacto. En este caso se le da el nombre de Guitarra Mía, otro éxito. Con 2 discos compactos nada más, Polo había llegado al estrellato. Pero Polo era una gente humilde, a pesar de su fama, no ostentaba, seguía siendo un guajiro natural, como él decía. Otra gira por el extranjero, Europa y América. En Europa va a Holanda, Bélgica, Portugal, Francia. En Francia es un éxito, igual que en los otros países. Vuelve a América, va a Costa Rica, México, repite en Colombia. En Colombia las multitudes lo aclaman. Va a muchas ciudades de gira, Santa Marta, Cúcuta, Cartagena, Medellín. Todas esas ciudades aclaman a Polo. Incluso Polo hace una canción dedicada a Colombia. Regresa a Cuba, sigue obteniendo triunfos. Año 2002, inicio del año 2002, una gira por toda Cuba. Polo, debemos decir que en el extranjero había compartido con los mejores artistas latinoamericanos escenario, había compartido escenario con Gilberto Santa Rosa, el puertorriqueño, con Dani Rivera, con Rubén Blades, es decir, con todo lo que vale y brilla en la música latinoamericana había compartido. Y no solamente que había compartido, sino que había triunfado al lado de esas grandes figuras. Regresa a Cuba, como ya habíamos dicho, y una gira exitosa por todo el país. Va a un concierto a Holguín. En Holguín, los organizadores del concierto quizás menosprecian la popularidad de Polo y no preparan las condiciones necesarias. En el centro de la ciudad de Holguín, las multitudes de miles de personas casi no cabían en el lugar donde se iba a celebrar el concierto. Éxito total. Todo el mundo quería ver a Polo, todo el mundo quería oírlo cantar. De ahí regresa a La Habana. Día aciago para Polo. 20 de noviembre de 2002. Centro nocturno en La Habana. Polo asiste a ese centro y sale en altas horas de la noche junto con otras amistades y familiares de él en su automóvil. Carretera de La Habana a San Cristóbal, en un lugar llamado La Coronela. Su auto se proyecta contra un camión. Polo queda gravemente herido. Cuba y el mundo entero quedan anonadados, quedan asombrados por la noticia del accidente de Polo. Es conducido al hospital Carlos J. Finley de Marianao. 6 días está entre la vida y la muerte, inconsciente. Los médicos hacen todo por salvarlo, pero era imposible. Su estado era de tal gravedad que fallece el 26 de noviembre de ese mismo año 2002.
La noticia impacta a toda Cuba, no a Cuba. Colombia llora, Latinoamérica llora. Ha muerto una gloria de la música. Su estrellato fue corto, fue efímero, pero fue una estrella. Polo es enterrado en su pueblo natal y en las terrazas existe un museo hogar, en el hogar de Polo Montañés, un museo con todos sus recuerdos, sus propiedades, sus instrumentos musicales, diplomas. Ahí un hermano de él exhibe todo eso en una casa que había hecho Polo en el centro mismo del monte, al lado de una laguna. Bueno, una belleza que todo el mundo, todos los turistas quieren verlo y quieren enterarse sobre la vida de Polo. Además, Marc Anthony, un gran cantante puertorriqueño, graba una canción de Polo muy conocida, Flor Pálida. Esa canción de Polo es dedicada a un amor frustrado que tuvo Polo, y en el año 2015 Marc Anthony gana el Grammy Latino con esa canción Flor Pálida. Realmente Polo tuvo una vida efímera, un estrellato corto, como lo han tenido otras grandes estrellas, como lo tuvo Selena, como lo tuvo Nino Bravo, pero sin embargo llegó a la cúspide de la gloria, llegó al Olimpo de la gloria. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Descansa en paz, Guajiro natural. Vamos a nuestro tema del próximo programa, pero antes de él vamos a hacer una pregunta, porque el tema próximo va a ser de ajedrez y la pregunta que vamos a hacer también es de ajedrez. ¿Cuál es el campeón de ajedrez actualmente en el mundo, el campeón mundial, y cuál es su elo? Vamos al tema de hoy. El tema de hoy no, disculpen, el tema próximo es sobre el gran maestro de ajedrez y campeón cubano, José Raúl Capablanca. Y como siempre, no les digo adiós, sino hasta luego.